El espejo embrujado. En un pequeño pueblo en las colinas de Andalucía, había un antiguo castillo abandonado que se alzaba sobre un acantilado, con vistas al vasto océano. Los lugareños contaban historias sobre el castillo, susurros que hablaban de su pasado glorioso y de los secretos oscuros que albergaba. Pero entre todas las leyendas, una se destacaba, la historia del espejo embrujado. El espejo, según las historias, era un objeto de extraordinaria belleza, enmarcado en oro y decorado con intrincados grabados de ángeles y demonios. Se decía que el espejo tenía la capacidad de mostrar no solo la apariencia externa de las personas, sino también sus deseos más profundos y sus miedos más oscuros. Aquellos que se miraban en él quedaban atrapados por su hechizo, incapaces de apartar la mirada de sus propios reflejos. Una tarde de otoño, Clara, una joven artista de la ciudad, decidió visitar el castillo en busca de inspiración. Había oído hablar del espejo y, aunque escéptica de las leyendas, sentía una curiosidad irresistible. Con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y una cámara colgada del cuello, Clara se dirigió hacia la imponente estructura. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el viento aullaba entre los árboles como si intentara advertirle que se mantuviera alejada. Al llegar al castillo, Clara sintió una extraña mezcla de emoción y temor. Las puertas chirriaban al abrirse, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y telarañas. Las paredes estaban decoradas con retratos desvanecidos de nobles que una vez habitaron el lugar. Sus ojos parecían seguirla mientras avanzaba. Sin embargo, Clara no se dejó intimidar. Su amor por el arte era más fuerte que su miedo a lo desconocido. Mientras exploraba las habitaciones vacías, su corazón latía con fuerza, impulsado por la adrenalina. Después de un rato, llegó a una sala grande, donde una luz tenue iluminaba el espacio. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol, estaba el espejo. Su superficie brillaba como si una luz interna lo iluminara, y los grabados en su marco parecían cobrar vida. Clara se acercó lentamente, cautivada por su belleza. Al mirar en el espejo, vio su propio reflejo, pero algo en él era diferente. Sus ojos parecían más intensos, su piel más luminosa. Sin embargo, a medida que se sumergía en su propia imagen, la visión comenzó a cambiar. Se vio a sí misma en una galería, rodeada de sus obras, aclamada por críticos de arte y admiradores. Su corazón se llenó de alegría, y por un momento sintió que todo lo que siempre había deseado estaba al alcance de su mano, pero de repente la imagen se tornó oscura. Clara vio a un grupo de personas que la miraban con desprecio, criticando su trabajo, burlándose de sus sueños. Sintió un frío helado recorrer su cuerpo y un pánico irracional se apoderó de ella. Intentó apartar la mirada, pero era como si el espejo la hubiera atrapado. Las visiones cambiaban entre la fama y el rechazo, la gloria y el dolor. Con cada imagen que aparecía, se sentía más atrapada, más desesperada. Clara dio un paso atrás y, con un grito, rompió el hechizo. Se dio la vuelta, pero el eco de sus pensamientos seguía resonando en su mente. Sin embargo, el espejo no había terminado con ella. A pesar de su esfuerzo por alejarse, una voz suave y susurrante salió de su interior, llamándola de vuelta. «Mírame de nuevo, Clara», decía la voz. «Te mostraré lo que realmente eres». La tentación era abrumadora. Finalmente, incapaz de resistir, Clara se volvió hacia el espejo una vez más. Esta vez, sin embargo, en lugar de ver su reflejo, vio a una mujer de una belleza impresionante. Era ella, pero no era ella. Tenía el cabello más brillante, la piel más perfecta, una versión de sí misma que parecía irreal. La mujer sonrió y Clara sintió una oleada de confianza. Pero luego la imagen se oscureció nuevamente, transformándose en sombras que la rodeaban, figuras familiares que se convertían en monstruos, burlándose de ella, riéndose de sus fracasos. El ciclo continuó. Clara fue empujada hacia un abismo de desesperación y, sin embargo, una parte de ella se resistía. «No puedo dejar que esto me consuma», pensó. Con un esfuerzo sobrehumano, cerró los ojos y se concentró en su respiración. «Soy más que mis miedos», se repitió,
dejando que sus palabras resonaran en su mente. Finalmente, con una determinación renovada, abrió los ojos y se enfrentó al espejo. El reflejo que vio era diferente. En lugar de la imagen distorsionada de su yo ideal o su yo temido, vio a una mujer con cicatrices, con defectos y virtudes, con sueños y fracasos. Era imperfecta, pero auténtica. Con cada segundo que pasaba, se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para ser valiosa. Las sombras comenzaron a desvanecerse y la luz del espejo volvió a brillar. Cuando Clara se apartó finalmente del espejo, sintió una liberación. El hechizo había sido roto, y con él, la carga que había llevado durante años. Salió del castillo, sintiendo que el peso de sus inseguridades se desvanecía. La luz del sol comenzaba a asomarse entre las nubes, iluminando el camino de regreso al pueblo. A medida que caminaba, Clara comprendió que el verdadero arte no provenía de la aprobación de los demás, sino de la autenticidad de su expresión. Las sombras de sus miedos nunca desaparecerían por completo, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Volvió a casa con una nueva perspectiva y, en lugar de sentirse atrapada por las expectativas de los demás, decidió explorar su propia voz. Los días pasaron y Clara se sumergió en su trabajo. Inspirada por su experiencia en el castillo, comenzó a crear una serie de pinturas que reflejaban sus luchas, sus triunfos y su viaje hacia la autoaceptación. Cada trazo en el lienzo era un paso hacia la libertad, y con cada obra terminada, sentía que se alejaba más del espejo embrujado y más cerca de su verdadero yo. Finalmente, llegó el día de la exposición de su trabajo en una galería local. Nerviosa, pero emocionada, Clara se preparó para mostrar sus obras al mundo. Cuando llegó la noche, el lugar estaba lleno de gente. A medida que los invitados admiraban su arte, Clara sintió un cosquilleo de nerviosismo en su estómago. Sin embargo, al ver sus pinturas colgadas en las paredes, recordó la libertad que había encontrado en el castillo. A lo largo de la noche, Clara recibió elogios y críticas, pero esta vez no le importaba. Se dio cuenta de que su verdadero éxito no radicaba en complacer a los demás, sino en haber tenido el coraje de ser auténtica. Mientras escuchaba a la gente discutir su trabajo, se sintió agradecida por el espejo embrujado, que la había llevado a descubrir quién era realmente. Con el tiempo, Clara se convirtió en una artista reconocida, pero más importante aún, se convirtió en un símbolo de autenticidad y valentía para otros. Su historia se convirtió en una leyenda en el pueblo, y el castillo, que una vez había sido un lugar de temor, se transformó en un destino de inspiración para aquellos que buscaban enfrentarse a sus propios espejos embrujados. Años más tarde, mientras caminaba por las calles del pueblo, Clara se detuvo frente al castillo. Los árboles que rodeaban la edificación habían crecido, y la naturaleza había comenzado a reclamar su espacio. Mirando hacia arriba, sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. El espejo ya no era un símbolo de miedo, sino de transformación. Esa noche, bajo el resplandor de la luna, Clara decidió regresar al castillo. Al entrar, una sensación de paz la envolvió. Se dirigió a la sala del espejo, que aún brillaba con una luz tenue. Se miró en su superficie, no con miedo, sino con un sentido de orgullo. Había aprendido a amar cada parte de sí misma, cada imperfección, cada sueño, y estaba lista para enfrentar cualquier reflejo que el futuro pudiera mostrarle. En ese momento, Clara comprendió que el espejo embrujado no había sido su enemigo, sino un maestro. A través de sus desafíos, había encontrado la fuerza para abrazar su propia historia. Mientras salía del castillo, una sonrisa se dibujó en su rostro. El eco de su propio poder resonaba en su corazón. «Soy más que mis miedos», susurró al viento, con la certeza de que, al final, siempre encontraría la manera de brillar.